Sebastián Albella, buenas noches. Buenas noches, muy buenas noches. Expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de los Valores, la CNMV. Señor Albella, lo primero, habrá muchísimos oyentes que digan, la CNMV, ¿pero esto qué es? Bueno, la CNMV es el organismo público que vigila los mercados de valores, sí, las bolsas, y también la distribución de productos de inversión entre los ciudadanos, ¿no? Es un tipo de organismo que existe en todos los países y que cumple una función pues muy relevante. Lógicamente, yo lo digo porque estaba al frente del organismo, pero creo que la función social de la CNMV como supervisor financiero es muy importante para los ciudadanos. O sea, son básicamente quienes controlan que no se hagan trampas en los mercados financieros, ¿no? Que no se hagan trampas en la bolsa, por ejemplo. Que no se hagan trampas en la bolsa y que no se hagan trampas al colocar productos financieros a los ciudadanos. Es decir, que se les informe adecuadamente, que no se coloquen productos financieros inadecuados a gente a la que no deben colocársele, etcétera, ¿no? ¿Eso se sigue haciendo? Pues yo creo que no. Yo creo que la verdad, yo creo que el nivel, digamos, de cumplimiento de las normas por parte de las entidades financieras españolas, por parte de los intermediarios que distribuyen productos financieros y por parte de quienes intervienen en los mercados es razonablemente bueno desde el punto de vista de conducta, ¿no? De moralidad, ¿no? ¿En qué momento fue el cambio? Porque sí que durante la crisis de 2008 tuvimos conocimiento todos que a mucha gente se le habían encajado productos o que no eran para esas personas o que eran productos defectuosos. La normativa ha evolucionado y cada vez pues ha estado, digamos, cubriendo más huecos y siendo más exigente. Habrá algunos de nuestros oyentes que habrán oído hablar de MiFID, que bueno, MiFID es, digamos, el paquete normativo impulsado desde la Unión Europea, por todos los países con la Unión Europea, precisamente para reforzar las garantías a la hora de distribuir productos financieros entre los ciudadanos, ¿no? Y ahora estamos en mejor situación. En aquella, bueno, pues también había normas que se tenían que aplicar, pero bueno, quizás el entramado normativo no era suficientemente sofisticado y bueno, y en todo esto pues se va avanzando como en tantas otras cosas, ¿no? ¿Los bancos ayudan a que se les escrute o hay que ir escrutándoles a pesar de los bancos? Por supuesto, pero es importante que los bancos estén supervisados, estén vigilados, que haya alguien, la CNMV, que se ocupe de comprobar que efectivamente esas normas se cumplen y se cumplen adecuadamente, y de imponer en su caso sanciones cuando no se cumplen, llamar la atención, hacer inspecciones, etcétera, ¿no? Y esa es una función de las que hace la CNMV. Me interesa mucho el momento en el que usted llega a la CNMV. Lo primero, ¿cómo fue esa llamada? De Sebastián, bueno, tenemos un encargo para ti. Fue una llamada un poco sorprendente, la verdad, porque yo no era un político ni tenía especial relación con el mundo político. Bueno, se dio la circunstancia de que el partido que había ganado las elecciones en aquel momento estaba en minoría, era el Partido Popular, y eso le obligaba pues a llegar a algún tipo de acuerdo para proveer cargos como este, ¿no? Y bueno, hubo un entendimiento entre el Partido Popular y Ciudadanos, aquel Ciudadanos que recordamos nosotros de hace unos años, ¿no? Y bueno, pues el acuerdo fue buscar a alguien pues de perfil profesional e independiente y alguien se acordó de mí y la verdad es que bueno, que yo lo asumí con gran ilusión porque para mí ser presidente de la CNMV pues era una extraña aspiración platónica no confesada, porque yo fui en su momento abogado en la CNMV cuando empecé mi actividad profesional, ¿no? Y me sentía, digamos, sentimentalmente vinculado a la institución, la conocía muy bien. O sea que en sus sueños no confesables estaba el presidir la CNMV. Pues efectivamente. Y incluso yo lo tenía hablado con mi mujer, a la que no le gustaba nada la perspectiva de que me metiera en política o cosas similares, pero había una excepción, que era el que un día me ofrecieran esto, lo cual, para mi sorpresa, ocurrió. Porque es un cargo político, ¿usted lo considera como tal? No es un cargo político, es un cargo relevante. Es una institución que tiene 450 empleados aproximadamente y que desarrolla funciones que son muy sensibles y a veces de gran relevancia, pero no es un cargo político, es una institución diseñada para que al frente esté alguien pues de perfil independiente y profesional, porque precisamente el diseño de estas instituciones lo que persigue es que haya ciertas funciones públicas, administrativas, que estén
como preservadas de la lucha política diaria, de los enredos de la política, ¿no? De manera que la actividad se ejerza de un modo estable, con mirada de medio y largo plazo, y sin verse afectada por vaivenes especiales, y de un modo muy neutral, ¿no? Porque la CNMV, además de velar porque se aplican las normas en la distribución de productos financieros, también ejerce una cierta función arbitral, o de poner orden cuando hay operaciones corporativas, cuando hay OPAs, cuando hay fusiones, en fin, y movimientos de mercado relevantes, ¿no? Y entonces, bueno, pues se trata de también emitir el mensaje como país de que hay una instancia que desarrolla esta función, pues de un modo neutral, sin estar influida ni por esos vaivenes políticos a los que me refería, ni tampoco capturada, digamos, por el mercado, por las empresas privadas. ¿Cuál es el tipo de operación que más quebraderos le da, más quebraderos de cabeza al presidente de la CNMV? No sé si una OPA, una fusión, una quiebra. ¿Cuál es el tipo de operación que dice usted? Oh, no. Bueno, pues a veces hay operaciones corporativas pues muy sensibles y que dan lugar a muchas disputas y a muchas opiniones encontradas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, pues en la OPA sobre Endesa de hace unos años, ¿no? En la OPA sobre Abertis, sobre la que me correspondió a mí. Que se la comió usted entera, ¿no? Sí, bueno, en fin, la CNMV, ¿no? Sí. Presidida por mí, y que fue una operación como muy disputada y en la que había sensibilidades en el gobierno, pues reticentes, etcétera, ¿no? Luego, una preocupación que a mí siempre me acompañó cuando era presidente de la CNMV es la de advertir tempranamente posibles problemas en relación con la colocación de productos financieros o entidades, en fin, que pudieran entrar en crisis y generar dificultades, ¿no? Y creo que la verdad, pues en esos años, pues detectamos tempranamente algunas cosas que al final pues pasaron completamente inadvertidas, sencillamente pues porque no llegaron a producir problemas. Esto es como la policía, ¿no? Que su mejor operación es cuando la gente no se entera de que ha habido una amenaza. Y es un poco triste porque nadie te felicita, porque como no ha habido problema, pues... Pero bueno, pues ese tipo de preocupaciones de inspeccionar con rigor y estar al tanto de lo que pasa para evitar que algunas cosas se enreden y que se produzcan problemas graves, pues también para mí era una cosa muy prioritaria, ¿no? Durante esos años. ¿Son ustedes un poco la policía del dinero? Pues efectivamente, pues se puede decir así, efectivamente, y ahí estamos pues para que todo funcione de un modo ordenado, de un modo limpio, y para que no haya abusos de información privilegiada, manipulación de precios, etcétera. Obviamente no se puede impedir que no los haya, porque la vida es como es imperfecta, pero yo creo que la existencia, digamos, de organismos de supervisión serios, ¿no? que están pendientes de estas cosas, pues hace que bueno, pues que realmente pues la gente se tiente la ropa a la hora de actuar de un modo inadecuado, ¿no? Los inversores más agresivos buscan siempre las zonas grises de la legalidad de la inversión. Bueno, yo creo que los inversores institucionales, las entidades financieras, al final han invertido mucho en el cumplimiento regulatorio, ¿no? Y francamente yo creo que tenemos unos mercados básicamente limpios, y desde luego el mercado de valores español pues está en este sentido absolutamente alineado con los mejores mercados de la Unión Europea y del mundo, digamos, ¿no? O sea, hay mucho ratero que intenta hacer trampas. Pues yo creo que no, la verdad, yo creo que no. Bueno, yo la verdad soy de personalidad optimista. Ya le veo. Y un poco propenso al juicio benévolo. Aunque, se habrá equivocado, no quería hacerlo mal, se habrá equivocado. Aunque también te digo que el hecho de haber estado en el lado privado previamente también me hizo, pues, ser un poco más incisivo muchas veces, ¿no? Y mirar un poco detrás y pensar un poco lo que podía haber detrás de determinados movimientos o actuaciones, ¿no? Yo he estado en tu lado y esta me la sé, ¿no? Esta jugada que estás preparando me la sé perfectamente. Totalmente. Y yo, bueno, pues recuerdo varios momentos, ¿no? En los que, bueno, pues yo pude aportar esa visión un poquito más desconfiada, que creo que ayudó a tratar determinadas cuestiones mejor frente a la que tenían pues los funcionarios de la casa, que por cierto en la casa hay muy buenos equipos,
que bueno, pues que al final pues están solo en el lado, y a veces la gente que está solo en el lado público, pues es demasiado ingenua, ¿no? O sea, también se dan casos de ese tipo. ¿Cuál es la mayor guarrada que se puede hacer a la hora de invertir la información privilegiada? Bueno, hay un concepto que es el concepto de abuso de mercado, que, en fin, hay una normativa europea que es común además en toda Europa, de aplicación directa, etcétera, que es el reglamento de abuso de mercado, y ahí hay como dos figuras de delitos típicos, de irregularidades típicas en este ámbito, que son el abuso de información privilegiada, lo que los ingleses llaman insider trading. Que esto es invertir teniendo una información que el resto de inversores no tienen, aprovechándose ilegalmente de esa información, ¿no? Efectivamente. Y la segunda conducta típica es la manipulación de precios, es decir, el hacer operaciones o el publicar informaciones que den una imagen falsa sobre un valor para comprar o vender, aprovechando esa imagen inadecuada, como ya digo, producto de informaciones o producto de la propia operativa, ¿no? Y entonces, bueno, pues desde el punto de vista de moralidad, pues ambas conductas pues son reprochables. Curiosamente, son conductas que hace a lo mejor 20, 30 o 40 años merecían mucho menor reproche social que ahora, O sea, en eso se ha avanzado muchísimo, y bueno, y que organismos como la CNMV pues se dedican a perseguir, ¿no? ¿Y esto cómo lo investigan ustedes? Quiero decir, primero, ¿cómo lo detectan? ¿Van haciendo cartas permanentes? Bueno, pues aquí salta una alarma o reciben alguna denuncia anónima. Bueno, hay denuncias a veces, pero también cuando hay informaciones significativas, nuevas operaciones, etcétera, pues se suelen hacer barridos para ver quién ha operado en fase previa, y se ven a lo mejor pautas operativas anómalas, ¿no? Y bueno, y la Comisión Nacional de Mercado de Valores tiene una unidad que se llama la Unidad de Vigilancia del Mercado, pues que de modo sistemático hace investigaciones de este tipo, y bueno, y todos los años pues hay 7, 8, 10, 12 casos de insider trading, y lo mismo de manipulación de precios, cuando los volúmenes exceden de determinada cuantía, las conductas infractoras se convierten en delitos, y entonces la comisión lo que hace es pasar a la fiscalía el caso, ¿no? Y claro, como digo, pues hay una actividad permanente. Entiendo que estas empresas estarán preparadas para que lo que hagan no sea demasiado burdo, quiero decir, para quedar por debajo de sus radares, ¿o no? Bueno, hombre, lógicamente, pues a veces hay conductas de insider trading o de manipulación, pues sofisticadas, pero a veces, como tantas veces ocurre, pues las cosas son bastante burdas, ¿no? Y el único problema, pues, es detectarlas, identificarlas, ¿no? Usted, con su experiencia, más o menos cuando ya mira las gráficas de una operación, dice, aquí me pica la nariz, esto... Bueno, yo diría que quizás eso les pase a los técnicos de la CNMV, y bueno, pero como yo digo, de verdad lo pienso, ¿no? Creo que la operativa de los mercados es esencialísimamente una operativa limpia, y ortodoxa, ¿no? Y que el nivel general de las entidades financieras, a lo mejor esto no era el caso hace 20 o 30 años, pues es muy alto y de real exigencia, porque ellas se juegan también mucho en términos de imagen y reputación cuando surgen escándalos de este tipo, ¿no? Nos ha dicho, al presidente de la Comisión Nacional del Mercado de los Valores lo nombra el gobierno que está en ese momento, bueno, los partidos que apoyan al gobierno, pero a partir de ahí, ¿se puede decir que el cargo es realmente independiente? Pues sí, el cargo está diseñado para que el presidente y los demás miembros del Consejo de la CNMV se desempeñen de modo independiente, es decir, sin interferencias en el sentido de instrucciones del gobierno, y sin verse afectados tampoco por interferencias o capturas del sector privado, ¿no? Y realmente, pues, en fin, yo creo que podría haber algunas pequeñas mejoras en cuanto al diseño para reforzar esa independencia, que, como digo, pues es sana y es buena para la función, para que la función se ejerza de un modo neutral y de un modo permanente, con mirada de largo plazo, como decía antes, ¿no? Y yo, la verdad, la experiencia que tengo es que los gobiernos con los que me tocó interactuar, ¿no? Que fueron primero el gobierno del Partido Popular y después el gobierno del Partido Socialista, ¿no?
Yo trabajé con 3 ministros de Economía, sí, que es un poco del departamento al que está adscrito la CNMV, que fueron 2 ministros del PP y la actual ministra de Economía, Nadia Calviño, del Partido Socialista. Y la verdad es que siempre recibí un trato exquisito y muy respetuoso por su parte. Dígame la verdad, ¿quién le ha apretado más, el gobierno o las empresas? Pues bueno, pues yo creo que las empresas también a este tipo de organismos les respetan mucho, porque son organismos que en el fondo pues tienen mucha fuerza, ¿no? En el caso de que quieran adoptar determinadas decisiones o tomar ciertas medidas, ¿no? Y en general la cultura es de respeto, tanto por parte del sector privado como por parte de la administración, ¿no? A mí hubo algún ministro que recuerdo en alguna ocasión. Yo le llamé para comentarle alguna cosa y me dijo, oye, que conste que me has llamado tú. O sea que incluso a ellos les preocupa el que se piense que... O sea que ha habido una presión, sí, ¿no? Sí. ¿Los mercados tienen ideología? Los mercados, hombre, yo creo que la gente que trabaja en los mercados en general es gente que está a favor de la economía de mercado, y de la libertad de empresa y de la libertad de iniciativa, etcétera. Yo mismo estoy muy a favor, y creo, yo siempre decía cuando era presidente de la CNMV que la CNMV estaba ahí para asegurar que el tráfico fluye adecuadamente, porque de lo que se trata es de que quienes quieren hacer inversiones en nuestro país o en la bolsa española las pueden hacer, y además que las expectativas que tienen cuando hacen esas inversiones, pues bueno, no se vean frustradas por elementos extraños, ¿no? Y de lo que se trata también es de que los inversores que inviertan, pues lo puedan hacer con confianza, y sabiendo que van a poder desinvertir en su momento, sin de nuevo ver afectado el valor de sus inversiones por cosas extrañas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una OPA, pues la Comisión del Mercado de Valores tiene muy claro que lo que tiene que procurar es que esa OPA llegue a su final lo antes posible y con las menos incidencias por delante posibles, ¿no? Porque bueno, al final cuando pensamos en los inversores muchas veces pensamos en inversores extraños, ¿no? Plutócratas, etcétera, ¿no? Pero la mayor parte de la inversión está en manos de fondos de inversión, detrás de los cuales hay millones de inversores, y de fondos de pensiones, detrás de los cuales no solo hay millones de inversores, sino las esperanzas de una buena jubilación, de una jubilación razonable de muchísima gente, ¿no? Entonces, bueno, pues en los momentos en los que ha habido operaciones corporativas, pues la CNMV tiene la suerte de tener claro qué es lo que tiene que proteger. Y lo que tiene que proteger es, bueno, pues que el mercado siga generando confianza, y que los inversores, bueno, pues puedan obtener las rentabilidades que razonablemente deban obtener como consecuencia de haber invertido en algo, ¿no? ¿Los inversores siempre funcionan de forma racional? Pues no, no. Y estos últimos años precisamente se ha desarrollado mucho la llamada economía conductual. Ha habido varios premios Nobel, ¿no? Que precisamente han llamado la atención sobre los sesgos que se producen en las inversiones. La CNMV, en fin, en los años en los que yo estuve también, ¿no? Viene prestando mucha atención precisamente a estos aspectos, ¿no? Publicamos en su momento pues ciertas guías, promovimos análisis, estudios al respecto, etcétera, ¿no? Por eso hay que tener cuidado a la hora de invertir, dejarse aconsejar por profesionales, y aplicar pues los principios básicos de la inversión prudente, que es no invertir nada que uno no entienda, no invertir en nada en que uno no entienda, sí. y la diversificación, y luego prestar especial atención al nivel de riesgo en que se está incurriendo al efectuar una inversión. ¿Es verdad el dicho ese de que la bolsa es el sitio en el que la gente que sabe invertir gana pasta a costa de la gente que no sabe invertir? Yo no diría eso, la verdad. Yo creo que la inversión en bolsa, de modo directo o indirecto, está al alcance de todo el mundo. Inversión indirecta, quiero decir, a través de fondos de inversión. Los fondos de inversión están gestionados por profesionales. Y lo que tenemos que hacer los inversores de a pie, pues es dejarnos asesorar por entidades que tengamos la sensación de que lo hacen con seriedad y profesionalidad, mirar el nivel de riesgo, tener
diversificar las inversiones, y bueno, y como digo, no invertir en cosas raras o que uno no entienda, salvo de modo limitado y si verdaderamente uno las entiende, y bueno, y está súper acreditado que las inversiones financieras, yo creo que en España precisamente hay un déficit de inversiones financieras. Hemos tendido a invertir demasiado en el ladrillo, en lo inmobiliario, que es una inversión per se menos productiva, porque es una inversión que va menos, digamos, al mundo empresarial, y bueno, está archidemostrado que en el largo plazo, pues las inversiones en empresas, ¿no?, producen más réditos, ¿no?, que inversiones más pasivas o más, en fin, que aparentemente podrían parecer más convencionales. Cuando me ha hablado antes de sesgos de inversión sobre los que hay que poner el foco para evitarlos, ¿qué tipo de sesgos? Bueno, pues pueden ser por ejemplo, la tendencia natural a mantener un valor que esté bajando en su cotización, pensando que ya volverá a subir. Bueno, pues eso no siempre funciona. No tiene por qué volver a subir. Las cosas, pues cada día valen lo que valen, y la probabilidad de que suba o baje el precio, pues muy probablemente es exactamente la misma, hayan bajado o subido, ¿no? En fin, y sin embargo, pues los inversores, por poner un ejemplo, ¿no?, pues tienen un especial apego a mantener una inversión, ¿no?, aunque haya bajado en su precio, ¿no? Y bueno, lo lógico sería en ese momento pues evaluar la situación, igual que si estuviéramos ante la tesitura de invertir por primera vez en el activo correspondiente, ¿no? Bueno, pues ese es un ejemplo de sesgo, pero bueno, hay varios, ¿no? Que se ponen típicamente como ejemplos de esos sesgos, y que han sido, digamos, producto del análisis de la economía conductual, ¿no? Hay veces que el mercado es el peor enemigo del propio mercado. Me refiero cuando se sobreactúa ante una noticia que igual no es tan grave, pero hay una sobreactuación de los mercados, unas oscilaciones brutales. Sí, bueno, el mercado está expuesto a volatilidad y a movimientos, pero en el medio y largo plazo, pues yo creo que pone a cada uno en su sitio, ¿no? Y por eso, bueno, pues también la inversión tiene que ser inversión tranquila, ¿no?, para el grueso de los ciudadanos, ¿no? En fin, se puede tener especial afición a la bolsa y estar pendiente de ella, pero lo normal es que, bueno, pues que invirtamos en fondos de inversión y que decidan los profesionales sobre la cartera a elegir. Y también está la modalidad de inversión pasiva, ¿no? Que como sabes consiste son fondos de inversión o vehículos similares, ¿no?, que lo que hacen es invertir en la misma proporción en índices bursátiles, ¿no? Y entonces, bueno, pues la experiencia demuestra que en buena medida, pues los fondos pasivos en el largo plazo también baten a los activos, ¿no? Entonces, otra cosa muy importante también en el mundo de la inversión es estar pendiente de los costes de la inversión. Explíqueme eso. Sí, porque un 1% pues aplicado año a año, pues al final pues implica un drenaje de rentabilidad que es muy relevante. Quiero decir, un 1% más. Entonces hay que pues las comisiones aplicadas por los gestores de fondos pues están en determinados niveles, ¿no? Pero a la hora de decidir dónde uno invierte, pues bueno, pues uno de los elementos a tomar en consideración es qué comisiones aplica el gestor correspondiente. Claro. Es posible que hay determinados fondos en los que está más justificado aplicar comisiones más altas porque la necesidad de recursos de análisis es mayor, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, típicamente la inversión pasiva, pues al dedicar menos recursos de análisis, porque simplemente se dedica, digamos, a replicar, ¿no? Sí. Índices bursátiles, ¿no?, o de otro tipo, ¿no?, pues normalmente pues los costes son inferiores, ¿no? Hemos hablado antes de cómo es algo a perseguir el hecho de que alguien cree información falsa para intentar modificar los valores de un activo. Pero si no hay una persona que está generando esa información falsa, sino que lo que hay es, por ejemplo, un rumor, un rumor puede llegar a tumbar una empresa. Bueno, hombre, un rumor
Bueno, los rumores pues pueden ser muy relevantes en el mercado, ¿no? Dependiendo de la credibilidad que reciban. Luego, bueno, pues hay entidades que son especialmente sensibles, ¿no? Pues recordemos, por ejemplo, algún banco que en un momento dado pueda estar en crisis, ¿no? Y que pueda haber dimes y diretes al respecto de su estabilidad, ¿no? Pero bueno, pues al final, pues los rumores que se mantienen porque acaban convirtiéndose en algo real, no sé. Eso es lo más delicado, un banco en crisis. Pienso en el Popular. Sí, bueno, un banco en crisis. Usted conoce bien ese caso. Sí, es evidentemente una situación muy delicada que la normativa contempla de modo especial, ¿no? Por ejemplo, la normativa bursátil, pues como muchos de nuestros oyentes sabrán, pues obliga a comunicar lo que se denominan informaciones relevantes, ¿no? O sea, la idea es precisamente eliminar la probabilidad de insider trading, es decir, de abuso de esas informaciones privilegiadas. En la medida en que no se conocen, pues pueden ser objeto de abuso. Si se publican, pues dejan de serlo, ¿no? Y la normativa sobre abuso de mercado obliga a publicar las informaciones relevantes, ¿no? Pero, por ejemplo, la normativa europea sobre abuso de mercado, en el caso de entidades financieras en crisis, pues permite en mayor medida retrasar la publicación de información relevante por razones, digamos, de protección de la propia entidad, con una serie de garantías y cautelas, ¿no? Sebastián Albella, terminamos. Sé que la última vez que estuvo aquí fue hace 40 años. Esto hemos estado mirando en los archivos y nos ha dejado hace 40 años y además hablando de su abuelo. Sí, esta es una anécdota que tengo yo. La primera vez que estuve efectivamente en este edificio de la cadena SER, fue con ocasión del Mundial 82, nada menos, interviniendo en un programa de estos ómnibus argentino, que comandaba un célebre periodista argentino llamado Antonio Carrizo. Era una especie de Iñaki Gabilondo o Luis del Olmo nuestro, ¿no? Y que era, bueno, sobre el Mundial, y en fin, y resulta, bueno, pues que asistía a ese programa simplemente pues acompañando a un pariente de Antonio Carrizo, que era amigo mío y tal, ¿no? Y entonces pues le comenté a Antonio Carrizo que un primo hermano de mi madre era Gustavo Albella, que fue un famoso goleador argentino que jugó en el Banfield, ¿no? En un Banfield mítico que hubo, etcétera, sí, que luego jugó en el Sao Paulo, en fin, un jugador muy célebre en Argentina en aquellos años, ¿no? Y bueno, pues y el hombre, Antonio Carrizo, pues en el aire, pues preguntó si alguien sabía algo, estaban oyéndonos en Argentina, no aquí, ¿no? Sobre Gustavo Albella, ¿no? Y entonces salió una señora diciendo que había muerto. y entonces al cabo del ratito llamó Gustavo Albella diciendo que estoy vivo. Que estoy vivo, ¿no? Bueno, y a raíz de aquello, yo tenía entonces 20 años, ¿no? A raíz de aquello, pues 2 años después, pues fuimos con mis padres, porque celebramos el 25 aniversario y estuvimos con Gustavo Albella y tal. Fue una pequeña anécdota familiar muy graciosa, ¿no? Qué bueno. Sebastián Albella, expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de los Valores, muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, muy amables, gracias.